¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito. Aprovecho para saludar a los amigos del canal. Anoche el video sobre herramientas de la marca Trigane que subí, se terminó de subir tarde. Ya había perdido la costumbre, que es que tarde tanto en subirse algo, pero bueno, quería que tengan la presentación de esas unidades. Unidades que ha generado que, bueno, haya varios comentarios, varias preguntas. El amigo Gregorio, al que aprovecho y le mando un saludo, espero que esté bien. Lo mismo que el querido amigo Miguel, han aportado bastante información. Yo estas herramientas las conocí o las vi por primera vez en el canal de T Gilejo Videos. Bueno, nada. Decidí comprarlas, pero por una cuestión no de refutarlo o desmentirlo, dado que nunca las va a usar, él solo las muestra. Sino que bueno, me parecía una opción más para lo que es la segunda Santísima Trinidad. Quiero que sepan que no se parecen en absoluto, de hecho lo digo en el video. Yo tuve la percepción equivocada al ver Gilejo videos y nada, pensé que se podían asemejar, pero no. Todavía sigo buscando esa tercer pata de la segunda Santísima Trinidad, que bueno, por el momento las herramientas las vengo utilizando mínimamente. Ustedes saben que las mostré ayer, hoy estoy desarrollando tareas en mi taller, o sea que el uso que les estoy dando es muy poquito. Vienen bien presentadas, como ya dije, ya habrán visto, pero bueno, aparentemente son comercializadas, no esperábamos que sean de industria nacional, o sea, tampoco me bajen tanto el precio. Pero bueno, son genéricas, lo podemos notar más claramente quizás en el alicate. El alicate alguna falencia tiene, pero por ahora no está entorpeciendo el funcionamiento de la herramienta. El querido amigo Gregorio, con amplios conocimientos, ha hecho un video y ha comentado que Trigane es una marca de llaves de golpe y llaves orientadas a lo que es los petroleros y la náutica, y las herramientas antichispas justamente orientadas a lo que es el petróleo y todo eso. Bueno, yo tengo herramientas de golpe, no de esa marca. Las que tengo son de la marca Williams. Estuve revisando todas las llaves. Tengo llaves hasta de 42 milímetros. Que en ese tipo de llaves son unidades relativamente chicas. Hay llaves verdaderamente grandes. Pero bueno, no tenía demasiados datos de Trigane. La verdad, no la conocía mucho. Alguna vez he escuchado nombrar, pero verdaderamente no sé a qué se dedicaban, no sé qué hacían. Imagínense que lo mío es algo en lo técnico domiciliario o mecánica automotriz. La verdad que no estaba familiarizado con esas marcas. En mi paso por Industrias Baco tampoco se han utilizado. Así que bueno, nada, agradezco al amigo el aporte. Un video interesante, si lo quieren ver, está en su canal. Lo mismo que el querido amigo Miguel ha aportado varios datos interesantes. Yo las veo muy similares a unas que mostró Larry, que creo que las venden en Sodimac. Yo las veo, estuve viendo los videos nuevamente, y las veo bastante parecidas a esas. Eh, no soy de ir a Sodimac por la sencilla razón, como ya conté varias veces, que voy los domingos en la noche. Y generalmente Sodimac va de la mano de Carrefour. Carrefour tiene un estacionamiento abierto donde cualquiera puede entrar, salir. Y como voy en moto, me da miedo de que, bueno, al salir no esté más. Esa es la realidad. Por eso me muevo en Easy. Los Easy, o al menos el que voy yo, tiene una especie de jaula donde se dejan los datos y sin esos datos no se puede salir. Eh, Posiblemente algún día vaya con el auto y bueno, haga algún video de siciliano desde Sodimac. Eh, Leí un comentario del querido amigo Miguel, que bueno, hablando con Nachito, te la regala, pero bueno,
verdaderamente no sé quién es Nachito. Tengo la suerte o la desdicha de no conocer ni a Nachito ni a Agustín Rucci. Bueno, lo conozco de bardearnos a través de vía telefónica, pero la verdad que nunca le tuve que sobar las medias ni a Nachito, ni a Agustín Rucci, ni a ningún componente de ninguna empresa para que me manden herramientas. Eso lo que les puede dar a ustedes es la seguridad o la garantía, si confían en mí, que la devolución que yo les voy a dar es sincera. ¿Por qué? Porque la herramienta la gatillo. No me la regala ni Nachito ni Agustincito. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a mí la unidad ya se me rompiese, bueno, es porque se rompe. Y si dieran buenos resultados, es porque al menos en mi unidad dieron buenos resultados. Ha pasado con Inco, hasta que no me pasó a mí en una unidad, venían teniendo una calidad simétrica. De una unidad a otra venían todas parejitas. Cambiaron un lote, empezaron a venir malas. Se dio la transición de que, bueno, ya después empezaron a venir herramientas quizás no tan fieles, quedando así como mejor opción Watfow o Jadever. La verdad que estas dos marcas que hemos probado la última mitad del 2024 hasta el día de hoy las sigo utilizando y verdaderamente sigo apostando y comprando unidades que no tengo de esas dos marcas. Pero bueno, como les decía, el amigo Gregorio ha hecho un video aportando varios datos sobre Trigane. Como dije, tengo herramientas de golpe, pero no son de esa marca. Así que bueno, nada, les mando un saludo. Miren el video de Gregorio que pone un poco más de luz y claridad. Aparentemente Trigale. Ay, ahora ya me empezó la confusión. Las comercializa netamente, no las fabrica, obviamente. No íbamos a esperar que las fabriquen acá. Eso sí que no me bajen tanto el precio. Pero bueno, son herramientas aparentemente genéricas, quizás un escaloncito más arriba de la que se puede comprar en una ferretería. O al menos eso es lo que yo considero. Les mando un saludo y como dije, no conozco ni a Nachito, ni a Agustincito, ni a Pirulo. La herramienta que muestro, herramienta que garpo. Les mando un saludo, gente.